arrancamos la charla con quien ha sido una de las personas que ha sido referencia en el último tiempo levantando el pedido de justicia por Agostina. Estoy hablando de Soledad Díaz García, que es abogada, que es integrante de la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba y además legisladora provincial mandato cumplido. Bienvenida, Soledad. Acá Camila y todo el equipo de Fingiendo Demencia te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. Ya, si se puede decir buenos días con esta conmoción en la que nos encontramos por estas horas en Córdoba y entiendo en todo el país en vísperas de lo que va a ser una nueva jornada de movilización a nivel nacional, en un nuevo aniversario de aquel primer grito por Ni Una Menos. Sí, así es. Arrancamos, ¿no? Hoy, mientras arrancábamos el programa, charlábamos con parte del equipo y decíamos, bueno, en un nuevo Ni Una Menos, camino a 11 años, ¿no? De lo que fue la reivindicación de este pedido de política pública, el pedido de basta de matarnos y de que, nada, nuestros cuerpos no dejen de ser territorio de batalla para el patriarcado y el sistema capitalista. Nuevamente nos encontramos contabilizando un nuevo femicidio, Soledad, y en este caso nos metemos de lleno para lo que acaba de suceder hace horitas nada más, ¿no? Cerca de las 10 de la mañana la Asamblea hacía un pedido de renuncia y de jury para el fiscal. Contanos de qué se trata todo el pedido que están llevando adelante por parte de la Asamblea. Sí, la realidad es que desde el primer momento se advirtió la serie de irregularidades que rodearon todo este caso, desde el minuto 1 en que la familia denunció la violación de los procedimientos que corresponden ante la desaparición de mujeres y de niñas, no solo en nuestra provincia, sino también en el orden nacional. Se violaron todos los protocolos de búsqueda inmediata que no se activaron, inclusive el alerta Sofía, y bueno, llegamos a este desenlace el día sábado con el hallazgo del cuerpo desmembrado, sin vida, de Agostina, y una conferencia de prensa nefasta por parte del ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el fiscal interviniente, Raúl Garzón. Esta mañana la Asamblea Ni Una Menos hizo el pedido formal de un jury de enjuiciamiento contra el fiscal y además el pedido formal de la destitución del ministro de Seguridad en la legislatura provincial. Desarrollamos una conferencia de prensa que no solamente pidió esta destitución, porque nos parecen que hay responsabilidades políticas claras en el accionar frente a las desapariciones. No es el primer caso el de Agostina, pero sí el que más en este momento rodea de una serie de responsabilidades que hay que denunciar, sino también para convocar a una masiva movilización en este 11 año de movilizaciones que hacemos por Ni Una Menos y para decir bien fuerte que el Estado es responsable. Te vuelvo sobre dos cuestiones que acabas de mencionar. La destitución queda clara, ¿no? Se está pidiendo que se corra del cargo al ministro. ¿Qué implica un jury justamente para el fiscal? ¿Y qué implica también, Soledad, que la alerta Sofía llegó tarde, ¿no? Quizás para quien no está tan en tema. Sí, el jury de enjuiciamiento es el procedimiento que establece la Constitución Nacional para los magistrados del Poder Judicial. Se tiene que conformar un jurado de enjuiciamiento en la legislatura para establecer una investigación y en función de eso pedir la destitución o llevar adelante la destitución de este funcionario del Poder Judicial. De la misma manera estamos pidiendo la destitución del ministro de Seguridad, que no es por jury de enjuiciamiento, pero que sí se entiende que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo como efectores de control de que se cumplan las garantías constitucionales en nuestra provincia, tienen que llevar adelante. Por supuesto que entendemos que al margen de estos pedidos formales, en este momento lo que debería existir es una renuncia. Ambos funcionarios deberían haber renunciado, porque, como se dijo, la no activación de los protocolos de búsqueda inmediata, tanto como los que se desarrollan en la provincia como el alerta Sofía a nivel nacional, implicó que se perdieran horas claves para el hallazgo con vida de Agostina. En este caso, la mamá, la familia de Agostina denunció el mismo día de la desaparición, le hicieron esperar en la unidad judicial durante 6 horas y recién le tomaron la denuncia en la unidad judicial
el domingo a las 8:45 de la mañana, pero la investigación supuestamente comenzó recién el día lunes 25. Se dejaron pasar horas claves. Sí. Por supuesto que ahora las pericias dirán si se podría haber hallado a Agostina viva o no. Lo más probable es que en las primeras horas de la desaparición se haya acabado con su vida, Sí. pero lo cierto es que se le dio al imputado por sus vínculos con el poder político de la provincia, el tiempo suficiente para borrar pruebas, Total. para eliminar, en este caso, desmembrar el cuerpo de Agostina e incluso sacarlo de su domicilio y llevarlo a un descampado en Ampliación Ferreira. Todo este tiempo transcurrió porque la familia finalmente tuvo que decidir hacer una movilización, hacer el caso público, llevarlo a los medios de comunicación, y recién ahí, el miércoles posterior a la desaparición, se ordenó la detención de Claudio Barrelier, que es el único detenido por esta causa, que bueno, yo decía recién, tiene muchos vínculos con el poder político, por eso podemos hablar de un crimen del poder político y de un encubrimiento deliberado por parte de la justicia y del ministro de Seguridad y los efectores que tendrían que haber actuado de inmediato. Sí, volviendo sobre lo que mencionaba Soledad, mucho se está hablando sobre lo costoso que fue para esta situación y para el hallazgo del cuerpo de Agostina, ¿no? Que se inicie la búsqueda tarde, porque es el tiempo que se estima, ¿no? Efectivamente se tomó presuntamente Barrelier para desmembrar el cuerpo de ella, para diseminarlo en ese descampado de 200 hectáreas, ¿no? Todo ese fue el tiempo que se le facilitó al presunto femicida, en este sentido, el costo de más de 7 días para encontrar a esta nena de 14 años. Vos decías, y nos metemos de lleno con quién es él, ¿no? ¿Quién es la única persona imputada, detenida? De hecho, en las últimas horas se está hablando de que quiso atentar contra su propia vida. ¿Quién es Barrelier y de qué vínculos se está hablando que tiene con la política de Santa Fe? De hecho, también se está hablando de vínculos con las esferas poderosas del fútbol, ¿no? ¿Qué se sabe desde la provincia, Soledad? Sí, bueno, posteriormente a la detención salen a la luz los pormenores de los vínculos de este ser humano nefasto que es Barrelier con el poder político provincial. Es un militante activo de una organización punteril denominada las 62 organizaciones peronistas, que punterea en los barrios y que fruto de esa militancia, de ese desarrollo punteril, llegó de la mano de un concejal que actualmente está en funciones, llamado Ricardo Moreno, a tener un cargo o tener un empleo en la municipalidad de la ciudad de Córdoba como becario, con muchas posibilidades de entrar con contrato y después en planta permanente. Sin embargo, como bien se mencionó acá, ya tenía antecedentes penales, lo cual también llama la atención. ¿Por qué no se llamó inmediatamente a la detención de esta persona, siendo que había un testigo clave que en las primeras horas de la desaparición habló, que es el remisero que trasladó a Agostina al barrio donde fue esperada por el imputado, por Barrelier, que pagó el viaje, y este testigo declaró que se había bajado la niña y que esta persona pagó el remis y que había quedado en soledad con él a altas horas de la noche. Estamos hablando de las 22:30 del día sábado. Sin embargo, no se ordenó la detención. Este sujeto, Barrelier, tiene antecedentes penales por privación ilegítima de la libertad en circunstancias escandalosas, porque la persona que lo denuncia se logró escapar maniatada del domicilio donde finalmente después se produjo el allanamiento en barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, pidiendo auxilio y gritando que la habían querido violar. Los vecinos de la zona acudieron en su auxilio y finalmente se llevó adelante una investigación, por lo cual esta persona está imputada por privación ilegítima de la libertad. Pero acá un dato no menor: quien ejerció en su momento la representación de Barrelier es el actual concejal Ricardo Moreno, que además fue el que lo sugirió para trabajar en la Municipalidad de Córdoba como empleado. Sí, y es quien habla en las últimas horas, y se conoció el audio de "se mandó un moco",
¿no? Exactamente. Es el femicidio El de que dice Agostina. que este chico se mandó un moco, ya sabía que tenía antecedentes penales, incluso fue su abogado, y en la actual causa por Agostina fue el yerno de este concejal, que también es abogado, el que ejerció la defensa legal. Ahora ambos renunciaron, por supuesto, pero la realidad es que todo esto no podría haber ocurrido sin la complicidad, sin el encubrimiento y sin la impunidad que le brindaron concejales y el poder político de la ciudad y de la provincia de Córdoba. Estamos hablando con Soledad Díaz García, ella es abogada y además es integrante de la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba. Soledad, no dejo de pensar todo lo que la situación y el femicidio de Agostina nos llevan, ¿no? A pensar cuando hablamos de este poder político, este poder judicial, este poder legislativo que efectivamente es muy patriarcal en ese sentido y que falló en cada una de las instancias en las que tuvo que estar presente, ¿no? El caso Agostina y el femicidio de Agostina efectivamente nos lleva a reconfirmar cada una de esas cosas y consignas que levantan los movimientos feministas, ¿verdad? Sin duda que es así, porque hoy nos golpea, porque el desenlace, el peor final de Agostina, de 14 años, de alguna forma también viene a describir una situación que no es aislada, sino que forma parte ya de una política deliberada que se desarrolla, vamos a decir, en el marco también de un gobierno nacional que niega la violencia de género, que tiene proyectos que, por ejemplo, en este momento quiere sacar la calificación legal de femicidio del Código Penal, que apunta a fortalecer medidas como el proyecto de falsas denuncias, que quiere perseguir a quienes denuncian justamente este tipo de abusos, de violencia en la justicia, y que es tomado también por los gobiernos provinciales, ¿no? Cuando se pintan como opositores, en realidad en las provincias se desarrollan las mismas políticas de vaciamiento, de revictimización de las familias que denuncian, como ocurrió en el caso de Agostina, y que además tienen otras causas que nosotras no podemos dejar de denunciar. En Córdoba no es la primera desaparecida Agostina. Se cumplió el 21 de mayo 6 meses de la desaparición de una joven estudiante de magisterio, Delicia Mamani, de una procedencia de bajos recursos, de familia inmigrante, que la familia tuvo muchas dificultades para erradicar la denuncia y recién a los 10 días se tomó la denuncia. Hasta el día de hoy está desaparecida. Se cumplieron 6 meses de su desaparición y recién la causa fue recaratulada y pasó al fuero federal como trata de personas. Sí. Es decir, que el caso de Agostina viene a concentrar un hartazgo, por eso levantamos muy alto la voz para decir que estamos hartas de un poder judicial, de un gobierno, de un poder político que es cómplice de femicidas, de agresores y que tiene una política reaccionaria enemiga a los derechos de las mujeres y diversidades. Por último, y ya agradeciéndote los minutitos que nos prestaste, Soledad, Ni Una Menos, el miércoles, ¿no? 2 días, me imagino que la Asamblea se encontrará preparando esa movilización que me decías, vuelve a ser en el mismo punto de encuentro, pero en este caso con consignas que reivindican y que piden justicia, en este caso por Agostina, entre otras tantas situaciones, ¿verdad? Así es, la conferencia de hoy tuvo como principal elemento, sin duda, reforzar la convocatoria a la movilización, porque entendemos que es el único camino. Nuestro movimiento de mujeres ha logrado avances enormes, fundamentalmente en la conciencia, en ganar una mayoría de conciencia social de que la violencia de género existe, que es un flagelo que sufrimos mujeres, niñas, disidencias sexuales y que hay una responsabilidad en la cabeza del Estado. No obstante, hacemos las presentaciones legales que corresponden, este jury de enjuiciamiento para pedir la destitución del fiscal Garzón, también la destitución formal del ministro de Seguridad Quintero,
Y por otro lado, vamos a hacer la presentación en el Consejo Deliberante para que se expulse el cuerpo parlamentario a este concejal Ricardo Moreno, que ejerció la defensa y que entendemos las declaraciones públicas que ha tenido son absolutamente nefastas. Soledad, desde la Asamblea están entendiendo que hubo una intención de retrasar la detención justamente de Barrelier por sus vínculos con el PJ de la provincia. Totalmente, totalmente. Estamos convencidas de que hubo una demora deliberada e intencional, que estamos ante un crimen del poder político y estamos ante un encubrimiento estatal a un puntero del PJ que ya tenía denuncias previas y que el gobierno avaló y otorgó impunidad. Por eso este caso es muy grave, sí. Y en ese sentido es que llamamos a movilizarnos en la provincia de Córdoba y convocamos a todo el país a sumarse al reclamo de justicia por Agostina y de todas las víctimas. Así es. Soledad, muchísimas gracias por los minutos. Desde acá un fuerte abrazo para cada una de esas integrantes de esa asamblea que estuvieron trabajando todo el tiempo en estas últimas horas, incluido ese equipo de docentes también de Agostina que se llevó y que puso al hombro la búsqueda, ¿no? Las primeras personas que llevaron adelante la búsqueda, además de la familia, tienen que ver con ese equipo de docentes que pedía desesperadamente que apareciera con vida. Bueno, hoy el pedido se transforma en justicia. Gracias. Así es, muchísimas gracias a ustedes. Charlábamos con la referente, integrante del colectivo Ni Una Menos de Córdoba, Soledad Díaz García, en este caso sobre el femicidio de Agostina, pero recordándote que estamos a 2 días de 11 años del Ni Una Menos. Y con este dato no actualizado, nos matan cada 30 horas y cada 25 horas un hijo o hija se queda sin su mamá. Con estas cifras, ¿de verdad la preocupación es la pregunta desde el colectivo feminista? ¿La preocupación son las denuncias falsas o lo alarmante es la falta de ellas y que hace que el poder, cuando por fin nos animamos a denunciar al violento? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hacen cuando se lleva adelante una denuncia por motivos de género? Nos seguimos preguntando.